Bueno, lo prometido es deudas. Y hace un tiempo yo estaba detrás del doctor Justin Curry para que viniera al programa Aquí Hablamos Claro. Pero por sus múltiples responsabilidades no había podido venir. Pero ya hoy no se pudo escapar. Y hoy vamos a tenerlo aquí en nuestro programa al doctor Justin Curry, que es doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco y la de Castilla-La Mancha, y es magistrado del Tribunal Constitucional, 33 años en el servicio, y también preside la oficina jurídica Justin Curry. Así es que, señores, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial, porque este país y este programa se viste de gala hoy y yo me siento como que ni siquiera tengo la capacidad para hacerle una entrevista al doctor Justin Curry. Bienvenido, doctor Justin Curry, al programa Aquí Hablamos Claro. Muchas gracias, Damaris. Muy contento de estar finalmente aquí en el programa. Me siento muy contento, muy honrado con tu invitación. Bueno, doctor Justin Curry, antes de entrar en el tema de la ley, la 124, usted estuvo al frente del caso del señor don Raúl Rizek, que fue acusado por violencia de género y condenado, y una medida de coerción de 3 meses, y que hicieron una campaña mediática para destruir la moral del señor Raúl Rizí con grabación y todo, cuando lo fueron a buscar como si de un delincuente se tratara. Y usted tuvo ese caso que lo llevó ahí con mucha responsabilidad, y el doctor Raúl y el señor Raúl Rizí salió ya libre la semana que pasó. La Corte de Apelación lo liberó de esa medida de coerción, se la varió. ¿Qué tiene usted para decirnos sobre ese caso? Sí, Damari, fíjate, es un caso muy interesante, como tú bien señalaste, donde aquí se ha demostrado que con un guión trazado, un falso relato y una buena cobertura mediática, le puede hacer mucho daño a una persona. Eso fue lo que pasó con el señor Raúl Rizí, un gran amigo de muchos años, quien fue acusado injustamente de una supuesta violencia de género, pero era con el objetivo de doblegarlo con un tema de partición de naturaleza económica que está en curso. De manera que es algo muy lamentable que esas cosas sucedan en nuestro país. Yo recientemente vi otro caso similar, de que el abogado es Tomás Castro, el amigo Tomás Castro, que también fue a la televisión a denunciar cómo se le inventó a ese señor un caso de violencia de género para sustraerle numerosos bienes. Es decir, es un tema recurrente y es un protocolo muy rígido que hay que revisar, porque aquí los jueces, como sucedió en el caso de Raúl, en primera instancia, se dejan llevar por el populismo judicial, es decir, una matriz de opinión pública, una corriente de opinión pública, para generar una tendencia popular que sea con la cual simpatice la población. Y los jueces eh, para actuar en consonancia con las simpatías o antipatías que puedan generar una determinada causa en la población, actúan en consecuencia. De manera, pero eso no es justicia. La justicia es ser objetivo e imparcial al momento de evaluar los hechos, no para complacer el morbo del gran público, que es lo que suele suceder en muchos casos de violencia de género. Afortunadamente, la Corte de Apelación vio el caso con rigurosa objetividad y varió la medida de coerción, que era lo justo. Yo estaba absolutamente convencido de que eso iba a ser así, y afortunadamente la Corte reivindicó la dignidad de la justicia en este y en muchos otros casos, actuando con objetividad e imparcialidad y variando la medida de coerción. Ahora que sigue, ya el señor Raúl Rizí ya está en su casa. Ahora, ¿qué sigue después de esto? No, el proceso sigue su curso normal. Ahora viene la audiencia preliminar, en la que yo entiendo que de ahí no va a pasar esto, porque no hay absolutamente ninguna prueba. Y luego, eventualmente, si pasa ese filtro, que no lo va a pasar, sería a la audiencia de fondo, pero con él en libertad, no en prisión, como lo querían ellos, porque la prisión es para casos extremos,
cuando se trata de individuos muy violentos que puedan representar un peligro inminente para la víctima, cosa que no se configura ni por asomo en este caso ni en muchos otros, donde injustamente numerosas personas son mantenidas en prisión sin ninguna necesidad, saturando ya la población carcelaria que no aguanta más. Es decir, cuando se justifique bien, pero esto es cuando hay violencia física incluso, o una violencia psicológica extrema, que no es el caso de la especie, el caso de Raúl. De manera que eso hay que ser muy ponderado, muy riguroso, muy meticuloso para saber cuándo procede ese tipo de medida, que es la última, porque hay otra. Está la orden de alejamiento, la garantía económica, impedimento de salida, grilletes electrónicos, pero la prisión preventiva es la última de las 7 medidas que contiene el Código de Procedimiento Penal para casos de extrema peligrosidad, reitero, que no es el caso de Raúl ni es el caso de muchos otros que han sido injustamente enviados a prisión. Doctor Justin, ¿tiene conocimiento usted de que los abogados de la acusadora hayan ido a la cárcel a Najayo a proponerle algún tipo de acuerdo? ¿Fueron? Bueno, tengo entendido que sí, tengo entendido que yo no estuve ahí, pero tengo entendido que le llegaron algunas ofertas y obviamente una persona privada de libertad no tiene, o sea, el consentimiento que eventualmente pueda dar no es un consentimiento libre, es un consentimiento otorgado bajo coacción. Bueno, yo creo que esa ley es la 840, ¿qué número es la ley? No recuerdo el número. Yo creo que es la 8407 o 06 me parece. Pero no, eso hay que revisarlo. Eso definitivamente se presta a muchas injusticias, muchas distorsiones y malas interpretaciones. Y el Poder Judicial no puede hacerse cómplice de arbitrariedades como sucedió en el caso de Raúl Rizik. Bueno, y le damos gracias a Dios porque ya don Raúl está en su casa. Ayer estuvimos conversando, le dije que lo iba a tener a usted hoy aquí en el programa. Y dijo, me saluda a mi amigo, mi hermano. Yo está muy contento él, pero con sus respectivas, usted sabe, nadie que le hayan expuesto como un vulgar delincuente. Claro. A lo que le pusieron a él debe sentirse bien. Pero sabemos que don Raúl es un hombre fuerte, muy crecido espiritualmente, muy fuerte emocionalmente, y sabemos que él va a sobrepasar todo eso y que va a salir con todo esto ya, que no va a pasar más de ahí, como usted bien lo ha dicho. Así es. Bueno, inmediatamente entramos, doctor, a la ley del DNI. Nosotros se ha levantado una ola de rechazo a esa ley por muchos sectores de la República Dominicana. Nosotros sabemos que es un mandato constitucional hacer esa ley y que debió haberse hecho hace muchos años. Correcto. Pero no una ley como la han hecho. Y con todas las cosas que aquí, yo creo que aquí eso se va a quedar como San Cristóbal, que nunca se descubrió qué sucedió en San Cristóbal. Ellos creen que uno no sabe, nosotros sí sabemos qué sucedió en San Cristóbal. Y la ley del DNI fue aprobada entre escándalo en la Cámara de Diputados. Yo, que no soy abogada, me puse a leer la ley completa, doctor. De 32 artículos, viola 20 artículos esa ley. De los 32 artículos que tiene esa ley, viola 20. Y estoy haciendo esta intro para que la gente sepa qué es que nos enfrentamos para entrar a la entrevista con el doctor Justin Curry. Esta ley, después de ser aprobada en primera lectura en la Cámara de Diputados, después de que la Comisión de las Fuerzas Armadas había dado un informe, esto lo variaron a escondidas cuando lo iban a aprobar en segunda lectura. Y hay un audio, un video, donde el presidente de esa comisión dice, vamos a leer cómo quedó el informe después de la reforma que le hicimos a
un artículo y lo voy a proceder a leer. Y el presidente de la Cámara dice, no lo lea, déjalo así. Vamos a votar. Un engaño. Pero me sorprende ahora que muchos diputados de ambos partidos votaran por una ley que ante todo luce inconstitucional y que esa ley fue enviada a la Cámara, al Senado, y la aprobaron sin ni siquiera cambiarle nada. Y fue directo al Ejecutivo, donde el Ejecutivo la promulgó. Miren, esa ley, el espíritu de esa ley, pienso yo, que no es ni siquiera para proteger al país. No. Ni siquiera el espíritu de la ley es para proteger al presidente. En el artículo 13 solo habla de la protección al director del DNI. Y él en ese artículo y en el artículo 9 está por encima del presidente. ¿Quién le dijo al presidente que firmara esa ley? ¿Quién hizo la llamada a la Cámara de Diputados, a ese diputado, para que cambiara y borrara el párrafo? Si tuviéramos un real Ministerio Público Independiente, eso se investigara, pero lamentablemente no. Doctor Justin, ¿qué usted opina de la ley 124, la ley del que crea el DNI? Bien, como tú bien señalaste, esa ley estaba pendiente. El propósito de la ley, cuando tú la comienzas a leer, es organizar el tema de los organismos de seguridad, poniendo el DNI a la cabeza de la DNCD, de la policía, etcétera, de otros organismos. Ese es el espíritu o sea, la intención original.